Buenos días. Veo que Alejandra está conectada. Bueno, buenos días a todos, apreciados aprendices, estimados aprendices. Damos comienzo a esta sesión en línea. Hoy 5 de agosto del 2026, siendo las 11 de la mañana, en el curso para empleados de carrera administrativa sujetos al sistema tipo de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Habíamos visto en la sesión anterior que pues la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene como finalidad administrar y vigilar el sistema de carrera administrativa de todos los servidores públicos, garantizando con esto pues el mérito, la igualdad y la transparencia en el ingreso y desarrollo del empleo público. Nuestra Constitución Política de Colombia pues establece que todo empleo público debe tener definidas sus funciones por ley, que todos los cargos deben estar remunerados y deben estar en la planta de personal y previstos de un presupuesto, que ningún servidor público pues puede ejercer funciones sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución. Y también establece que quienes hayan sido condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado, pues no pueden ser inscritos como candidatos, no pueden ser elegidos ni designados como servidores públicos, ni tampoco podrán pues celebrar contratos con el Estado. El artículo 123 de la Constitución Política define pues al servidor público, o más bien nos dice que es servidor público todos los miembros de las corporaciones públicas, todos los empleados del Estado y de todas las entidades descentralizadas, y que pues sus funciones se ejercen para la comunidad y para el Estado. Por regla general tenemos que el ingreso a los empleos públicos debe darse por mérito a través de concurso público, siempre garantizando la igualdad y la capacidad técnica. ¿Qué cargos se exceptúan de allí? Pues los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción y aquellos que determine expresamente la ley. En ningún caso el nombramiento, el ascenso o la remoción de los funcionarios de carrera pues puede depender de su filiación política. ¿Y qué se pretende con esto? Pues profesionalizar la administración pública y proteger a todos los servidores públicos de la politización de sus cargos. La Constitución también establece que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil que será la responsable de la administración y vigilancia de los servidores públicos. Este curso para empleados de carrera administrativa que están sujetos al sistema tipo de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues se desarrolla a través de 3 unidades temáticas, las cuales pues son, la primera es el marco normativo, la segunda son todos los aspectos generales del sistema tipo de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y la tercera son las fases de la evaluación de ese desempeño laboral. La ley 909 pues, del 2004 establece que la función pública pues, debe desarrollarse bajo los principios constitucionales de igualdad, de mérito, de accesibilidad universal, de moralidad, de eficacia, de transparencia. Asimismo, también establece la ley 909 que pues el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa pues debe ser evaluado y calificado en función a su conducta laboral y a sus aportes al cumplimiento de metas institucionales. Esa calificación del periodo anual pues debe incluir 2 evaluaciones parciales al año.
Y sobre la calificación definitiva del desempeño, pues procede el recurso de reposición y de apelación cuando un funcionario considere que su calificación se genera sin el cumplimiento de todas las normas. Los empleados que sean responsables de evaluar ese desempeño laboral del personal, pues siempre deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que se expida para tal fin. Aquellas entidades del Estado que no cuenten con su propio sistema de evaluación, pues tendrán que adoptar el sistema de evaluación tipo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ese sistema de evaluación del desempeño tipo de la Comisión Nacional del Servicio Civil se encuentra reglamentado por el Acuerdo 6176 del 2018 y su anexo técnico. Establece pues elementos para la evaluación de ese desempeño laboral de todos los servidores de carrera administrativa y que se encuentren también en periodo de prueba mediante aplicación pues de las diferentes fases y con la participación de los diferentes actores. Este sistema pues debe ser adoptado por las entidades del Estado, como les acabo de mencionar, que aún no cuenten con sus sistemas propios, ¿cierto? Y se debe aplicar para el periodo anual y para el periodo de prueba a través de las 4 fases. ¿Cuáles son esos actores del proceso de evaluación del desempeño? Entonces, esos actores que hacen parte de ese proceso de evaluación del desempeño del sistema tipo de la Comisión Nacional de Servicio Civil son quienes actúan de acuerdo con las funciones que les corresponden. En este sentido, tenemos la Comisión Nacional del Servicio Civil en primer lugar, el jefe de la unidad o el jefe de la entidad, el jefe de la oficina de planeación o quien haga sus veces, el jefe de control interno o quien haga sus veces, el jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, los evaluados y los evaluadores y la comisión de personal. ¿Qué entendemos como desempeño laboral? Y es que como desempeño laboral se entiende como aquello que realiza o debe realizar el servidor de carrera administrativa o que está en periodo de prueba en las actividades propias de su empleo para el logro de sus objetivos institucionales. La evaluación que se le hace a ese desempeño laboral, pues va a ser un procedimiento para medir ese avance, ese cumplimiento o ese incumplimiento de todos los compromisos laborales que tiene el empleado que ocupa un puesto de trabajo, ¿cierto? Y que esos compromisos pues contribuyen a unas metas institucionales. ¿Cuál es la finalidad de esa evaluación de desempeño? Y es que, pues, esa evaluación de desempeño es una herramienta de gestión objetiva y permanente que está encaminada, pues, a valorar todas las contribuciones individuales y el comportamiento que tiene el evaluado, midiendo de esta forma, pues, el impacto positivo o negativo que tenga en el logro de sus metas institucionales. Esta evaluación, es de tipo individual y por eso permite medir su desempeño, ¿cierto? Y a través de ese desempeño individual, pues también se puede lograr o se logra medir ese desempeño institucional. ¿Cuál es el procedimiento para la notificación de la calificación de los empleados de carrera y establecimientos de impedimentos y recusaciones? El decreto ley 760 del 2005 es el que se encarga de guiarnos en ese procedimiento. Y es que establece que la no calificación de los empleados de carrera pues da lugar a una investigación disciplinaria
Por lo tanto, los responsables de evaluar deben hacerlo siempre dentro de los plazos establecidos. Las evaluaciones parciales y semestrales se deben comunicar de manera escrita al evaluado dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que se produzca esta evaluación. Y la calificación anual o extraordinaria se debe notificar personalmente dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que también se produce. Y si no se puede hacer personalmente dentro de este plazo, pues se debe enviar copia de su evaluación por correo calificado a la dirección que repose en la hoja de vida del empleado, dejando constancia escrita de esto. ¿Cuáles son las 4 fases que componen este sistema de evaluación? Y es que tenemos que la primera es la concertación de compromisos, la segunda es el seguimiento, la tercera son las evaluaciones parciales y por último tenemos la calificación definitiva. ¿A qué se refiere esa primera fase de concertación de compromisos laborales? Y esta fase se refiere a esa concertación que hace o que se hace entre el evaluador y el evaluado y que debe hacerse dentro de los 15 días siguientes del inicio del periodo de evaluación anual o de la posesión del servidor público que está en periodo de prueba. Esa primera fase, pues puede contar con los siguientes insumos o cuenta con los siguientes insumos y es que pues debe tener un manual específico de las funciones y las competencias laborales, debe tener unos planes institucionales o las metas por áreas, ¿cierto? El resultado de la evaluación de áreas o de dependencias del año inmediatamente anterior expedida por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, y los compromisos de mejoramiento individual si se realizaron en el periodo de evaluación inmediatamente anterior. La segunda fase hace referencia al seguimiento. Y pues el seguimiento se refiere a esa revisión del avance, del cumplimiento o del incumplimiento de los compromisos durante el periodo de evaluación. Esa verificación pues estará a cargo del evaluador, donde pues podrá tener en cuenta el avance de los planes institucionales o las metas que se plasmaron y las evidencias que sean aportadas por el evaluador, el evaluado o un tercero sobre pues el desarrollo de esos compromisos concertados. ¿Qué son esas evidencias? Esas evidencias son los elementos que permiten verificar el avance, el cumplimiento o el incumplimiento de esos compromisos que se han generado durante todo el periodo de evaluación de manera pues objetiva y transparente, desde el momento en que se concertaron los compromisos. Las evidencias pues permiten soportar esa calificación de cada evaluado y pues tanto los evaluados como los evaluadores deberán pues realizar la descripción de estas en el aplicativo diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Cuáles son los compromisos en mejoramiento? Y es que los compromisos de mejoramiento corresponden a todo el conjunto de acciones preventivas y correctivas que se suscriben con el evaluado durante ese periodo de evaluación para el desarrollo de sus compromisos. Si durante el periodo de evaluación el evaluador evidencia que existen aspectos a mejorar, pues puede suscribir compromisos de mejoramiento individual basados precisamente en el seguimiento que se le ha hecho a esos avances, de esos planes o de esas metas. Y pues sobre el desarrollo de las evidencias que se encontraron sobre el desarrollo de esos compromisos concertados.
No sé si hasta aquí tengamos preguntas, estimados aprendices. Ok. Bueno, cuáles van a ser las actividades que ustedes van a desarrollar en esta semana? Y es que corresponde a la actividad de aprendizaje 2, que A2, la cual es organizar compromisos laborales desde el punto de vista técnico y actitudinal en la fase de concertación de compromisos de acuerdo con los términos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta actividad de aprendizaje pues corresponde a la primera fase de evaluación del desempeño tipo de la Comisión Nacional de Servicio Civil, la cual es la concertación de compromisos que hay entre el evaluado y el evaluador, ¿cierto? Esa concertación de compromisos debe hacerse dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio del periodo de evaluación anual o de la posesión del servidor en periodo de prueba. Por tanto, los invito a que revisen la fase 1 sobre concertación de compromisos laborales en periodo anual y en periodo de prueba del componente formativo, fases del proceso de evaluación del desempeño laboral. ¿Cuál es el trabajo que deben hacer en esta actividad? Y es que ustedes, a partir de la lectura del material de formación y la revisión del decreto 815 del 2018, ¿cierto? Que integra el conocimiento en la construcción de la evidencia, entonces ustedes van a analizar el estudio de caso que está presente en la actividad. Entonces, pues usted como evaluado le corresponde concertar unos compromisos laborales con el evaluador. En este caso, pues se le solicita la creación de un ejemplo con mínimo 2 compromisos funcionales y 3 compromisos comportamentales en el cargo de profesional especializado en carrera administrativa. Deben recordar que según el acuerdo 6176 del 2018, el número de compromisos funcionales a concertar pues para el periodo anual no debe ser superior a 5 y para el periodo de prueba pues deben ser máximo 3. Entonces, para el caso que se está presentando, el periodo es anual. Y pues usted debe tener presente que los compromisos funcionales pues deben tener la estructura de verbo más objeto y condición del resultado. Para eso pues están los ejemplos en la actividad. ¿Cuáles son los lineamientos generales para esta entrega de la evidencia? Y es que pues usted debe diligenciar ese formato de compromisos funcionales y comportamentales, ¿cierto? Que está anexo. Debe pasarlo a PDF y pues para hacer el envío de esta evidencia pues debe remitirse
al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio estudio de caso, compromisos funcionales y comportamentales. La otra actividad de aprendizaje que van a realizar es la AA3, la cual permite pues, precisar compromisos de mejoramiento de acuerdo con el resultado obtenido en la fase de seguimiento, ¿cierto? Esta actividad de aprendizaje 3 pues está relacionada con la segunda fase de evaluación del desempeño seguimiento que realiza el evaluador, en la que se evidencia pues o tiene un papel importante puesto que reconoce los elementos que establecen de manera objetiva y transparente ese avance, ese cumplimiento o ese incumplimiento de los compromisos que se han generado durante el periodo de evaluación. Y si es el caso, pues formular compromisos de mejoramiento individual que contribuyan a incrementar pues la calidad de los servicios ofrecidos por la entidad. Para el desarrollo de esta actividad, pues usted debe realizar la lectura correspondiente a la segunda fase, la cual es seguimiento, que encuentra en el componente formativo fases del proceso de evaluación del desempeño laboral y cuáles son los parámetros que deben realizar para la evidencia. Y es que para el desarrollo pues, de esta actividad debe tener en cuenta los compromisos funcionales y comportamentales que están estructurados en la actividad de aprendizaje 2 y posterior a eso, pues usted debe realizar el siguiente caso de análisis, ¿cierto? Va a realizar el caso de análisis que está ahí en la actividad número 3. Al realizar pues el seguimiento al desempeño laboral del profesional especializado ubicado en la oficina de talento humano, se evidencia que existen aspectos a mejorar en el desarrollo de 2 compromisos concertados, lo que da lugar a un compromiso de mejoramiento individual en el marco del proceso de evaluación. Entonces, de los compromisos que presentan incumplimiento, pues se debe indicar el motivo, los aspectos a corregir y la acción de mejoramiento. Una vez usted haya definido ese compromiso de mejoramiento, ¿qué es lo que debe hacer? Entonces, ¿cómo va a entregar este producto? Y en formato PDF, ¿cierto? Para hacer el envío pues, de esa evidencia, usted debe acceder al espacio en el estudio de caso sobre precisar compromisos de mejoramiento en el periodo de evaluación AA3. No sé si Alejandra tiene alguna duda, alguna. Bueno, parece que no. Ok. Entonces, estimados aprendices, damos por terminada esta sesión en línea. De todas maneras, les recuerdo que me pueden contactar a través de los medios dispuestos por la plataforma, por correo electrónico, o me pueden contactar a través de los encuentros sincrónicos que ya están dispuestos en el cronograma. Les deseo un buen día y un feliz resto de semana. Hasta pronto.